pH menor a 7.35 lo consideramos como acidemia. Pero si aparte de esto la PCO2 que está elevada, entonces es un trastorno respiratorio. Recordemos que cuando el trastorno es respiratorio se me va a modificar es la PCO2. Como mecanismo compensador se altera el bicarbonato. Cuando el trastorno es metabólico, lo primario, lo que se me modifica primero es el bicarbonato. Y como mecanismo compensador, entonces se va a modificar la PCO2. El trastorno respiratorio, la PCO2 va en el sentido contrario al pH, es decir, en la acidemia el pH va hacia abajo, ¿sí? Les dije que todo lo que está de 7.35 hacia abajo es acidemia. El pH va hacia abajo, pero si el trastorno es respiratorio, la PCO2 va a ir hacia arriba. Por ejemplo, en una acidemia respiratoria, pH hacia abajo, PCO2 hacia arriba. En la alcalemia respiratoria, pues el pH obviamente va a estar elevado y la PCO2 va a estar baja. No así en el trastorno metabólico. Cuando el trastorno es metabólico, el bicarbonato va en el mismo sentido del pH. pH hacia abajo, acidemia, bicarbonato para el piso. pH hacia arriba, alcalemia, bicarbonato elevado. Y ahorita lo vamos a entender mejor en unos ejemplos. Entonces, 7.35 sabemos que es una acidemia y vemos la PCO2 elevada, entonces es una acidemia respiratoria. pH bajo, menor a 7.35 con bicarbonato bajo, entonces acidemia metabólica. Lo que les decía, sentido del trastorno metabólico, el bicarbonato en el mismo que el pH, mientras que la PCO2 va en sentido contrario. Cuando el pH está mayor a 7.45, sabemos que es una alcalemia. Y si vemos en los gases arteriales que el pH está así y la PCO2 está hacia abajo y no hacia arriba como el pH, entonces es un trastorno respiratorio, alcalemia respiratoria, pH elevado, bicarbonato elevado, alcalosis metabólica. Lo que está a los extremos es lo mismo, pero en el centro es lo que quiero que vean, porque puede haber trastornos ácido-base con pH normal. No siempre vamos a ver el pH modificado. Si el mecanismo compensador es muy eficiente o si en algunos casos podemos tener un trastorno ácido-base cuando está inicial, puede que no veamos mucha modificación. Por ejemplo, si tenemos un pH de 7.35 a 7.45 y tenemos el ApCO2 y el bicarbonato normales, pues ahí no hay ningún tipo de trastorno ácido-base, no hay problema, son unos gases normales. Pero con pH normal y alteración del ApCO2 y o del bicarbonato, ahí ya hay un trastorno. Una de las maneras, en algunos casos, como ustedes pueden orientarse para saber qué tipo de trastorno hay, sabiendo que el pH está normal, es ver hacia qué lado se inclina. Si el pH está más cerca del límite inferior, puede ser que haya una acidosis compensada. Pero si el pH está más cerca del límite superior, entonces puede ser una alcalosis. Eso es en algunos casos, no en todos. Y por eso les digo que el exceso de base deben aprendérselo porque es muy importante y muchas veces es el que le va a ustedes a orientar y a dar el diagnóstico. Entonces, vamos a comenzar. Sebastián, Juan Sebastián. Dígame. Ajá, mira, ahí tienes esos gases arteriales. Mira según los pasos que vimos. Paso 1, ¿qué vas a ver primero? Primero hay que revisar el pH. Listo. Encontramos que está disminuido. Sí. ¿Sí? Luego encontramos la PCO2 que también está disminuida. Y a su vez tenemos el bicarbonato que está disminuido. Entonces, ¿qué trastorno crees que te puede haber ahí? Deberíamos, bueno, principalmente una acidosis. Sin embargo, por la disminución que tenemos tanto en el bicarbonato como en el... Bueno, es que la disminución del bicarbonato nos indica más que tiende a ser una acidosis metabólica por el grado de disminución del mismo. ¿Y por qué está baja la PCO2? Está tratando de compensar. Está tratando de compensar. Recuerda que tenemos varios mecanismos compensadores. Tenemos el sistema bioquímico, el buffer que se activa inmediatamente. Tenemos el respiratorio que también es bastante rápido en activarse.
mediante el aumento o la disminución de la frecuencia respiratoria. Tenemos el renal mediante el aumento en la absorción o en la excreción de bicarbonato que tarda horas y hasta días en activarse. Unas literaturas les va a decir que hasta 3 y 4 días para activarse completamente el mecanismo renal. Entonces, como mecanismo compensador, como bien dijo Sebastián, en este caso es una acidemia metabólica, está muy clara. Tenemos un pH bajo con un bicarbonato que va en el mismo sentido del pH, hacia abajo. Y la PCO2 está bajando para tratar de compensar. Ese pulmón empezó entonces a hiperventilar para barrer, para sacar ácido y tratar de compensar el pH. Muy bien. No. En el paso 3, vamos a suponer que el trastorno anterior no hubiera sido metabólico, sino respiratorio. Debemos tratar de definir si es agudo o crónico. Cuando el trastorno es generalmente agudo, que es en menos de 72 horas, vamos a ver mucha modificación del pH y de la PCO2. Cuando el trastorno es crónico, que ya lleva más de 72 horas, como pasa generalmente en los pacientes con EPOC, pues no vamos a ver tan marcada la modificación del pH, a menos que obviamente el mecanismo compensador no sea eficiente. Por ejemplo, a un paciente con EPOC y con enfermedad renal crónica, para ponerles ejemplo, porque todo esto pues no siempre es así, no es una regla. Entonces, vamos a ver. Diego, mira estos gases arteriales. Si no encuentras alguno de los parámetros, me dices y yo te lo señalo. Bueno, pues está el pH, que ¿Cómo está? Está en 7.38. Sí. Está elevada la PCO2, está en 55.4. Y la PO2 está elevada porque está en 129.4. Y el bicarbonato está en 32, está elevado, ¿no? Sería hasta 26. Sí. ¿Qué crees tú que hay ahí? Yo creería que habría una alcalosis respiratoria, respiratoria. ¿Por qué? ¿Por qué respiratoria? Porque está elevada la PCO2, ¿no? Más que el bicarbonato. Ajá, y yo que les dije que cuando es un trastorno respiratorio, ¿a dónde va la PCO2 en relación con el pH? ¿En el mismo sentido o en sentido contrario? Al contrario. Al Sí, al contrario, contrario. Diego. Entonces recuerda que en las alcalemias se supone que el pH tiene que estar hacia arriba y la PCO2 está hacia abajo. Este no es muy fácil porque el pH está normal, entonces pues tiende un poquito a confundir. Pero dime tu diagnóstico. ¿Tú crees, vamos a quedarnos con el que dijiste inicialmente, que es una alcalosis respiratoria, dijiste? Sí, ¿Ya señor. cambiaste? ¿Cambiaste ya el diagnóstico? Pues ya viendo eso, sí. Ajá, entonces, ¿qué diagnóstico me das ahora? Una alcalosis metabólica compensada, ¿no? ¿Quién dice otra cosa? ¿Quién me da otro diagnóstico? Analicen bien, tenemos un pH normal, bueno, ok, pero tenemos una PCO2 elevada y tenemos un bicarbonato elevado también. Ahí hay dos posibilidades. Pues se está compensando. O sea, es compensada. No, no me estás dando la respuesta. No me están dando la respuesta. Dígame los trastornos que puede haber ahí. No podría haber también de pronto, pero es que como el pH está normal, quizás también una acidosis respiratoria, porque pues también aumenta. Lo claro, no sería más como una acidosis Recuerden que respiratoria. tienen esta función, ¿no? Para que ustedes no se interrumpan. Sari, vamos primero con lo tuyo. Tú dices que puede ser una acidosis respiratoria. Sí, señora. Porque tiene un pH normal, pero estoy viendo que la PCO2 está elevada, como pasa en las acidosis respiratorias. Ok. ¿Y cuál es la otra posibilidad que puede haber? Una alcalosis metabólica, porque tengo un bicarbonato elevado. Entonces, puede ser una acidosis respiratoria o puede ser una alcalosis metabólica, porque tengo el bicarbonato. Dime, Carol.
Doc, ¿no sería una acidosis? Porque lo que usted dijo ahorita era de que el pH entre más se acercara a los valores, Exacto. digamos, Exacto. 735, Aquí 740. no les tengo el exceso de base para sacarlos de duda, pero exacto. Si yo me fijo en lo que dije anteriormente, hacia dónde se orienta el pH, veo que se está orientando más al límite inferior. Entonces me quedaría, dime Diego. O sea que en ese sentido sería como una acidosis respiratoria compensada. Respiratoria, es una acidosis respiratoria compensada. ¿Por qué es compensada? Porque el pH no se ha modificado. Elevó tan eficientemente el bicarbonato que no ha logrado que se modifique, el trastorno no ha logrado que se modifique el pH, ¿entienden? Y será agudo o será crónico, de acuerdo a la diapositiva anterior. Les dije cuando un trastorno respiratorio es agudo y cuando es crónico. Es Agudo en menos crónico. de 72 horas y crónico más de 72. Es ¿Por qué crónico porque el pH ya no está alterado. Es crónico porque no hay tanta modificación y como les dije, el mecanismo renal puede tardar hasta 3 días, algunos hablan de 4 días incluso para que se active totalmente. Y estoy viendo que ya el bicarbonato elevó, tiene 4 o 6 puntos por arriba de su valor superior normal. Entonces es una acidemia respiratoria crónica. ¿Alguien no entendió? Warren o de los que se incorporaron después. No, sí señora, yo sí entendí. ¿Sí Pues que el entendieron? cambio primario, Dime. que pues el cambio primario en este caso del paciente fue de la PCO2 y pues el secundario por compensar el del bicarbonato y por eso es una acidosis Listo. respiratoria. María Alejandra, Sarik, Sí, señora, ¿entendieron? todo. Sí, sí, señora. Ok. Ana María también está conectada, ¿verdad? Dime, Michelle. Sí, sí, señora. Doc, yo tengo una pregunta. Usted acabó de decir que también se puede terminar por el exceso de base. ¿De qué forma se haría? Ahorita les voy a explicar. Aquí no, para no enredarlos más y saber que aprendan a identificar más o menos cuando un trastorno es agudo o crónico, lo dejé así. Pero ahorita va a haber ejemplos donde el exceso de base es el que me va a sacar de dudas. En el paso 3, suponiendo que el trastorno no sea respiratorio, sino que sea metabólico y una acidemia, entonces debemos calcular el anión GAP. Existen dos fórmulas. La fórmula clásica del anión GAP, que es cloro más bicarbonato menos sodio. Esa es la fórmula universal, pero ¿qué pasa? Que la mayoría de nuestros pacientes, sobre todo en la unidad de cuidados intensivos, están hipoalbuminémicos. Entonces tenemos la fórmula del anión GAP corregido, que dice anión GAP con la que tenemos arriba, más 2.5 por 4 menos albúmina. En todo caso, cualquiera de las dos fórmulas, el valor normal es de 8 a 12. Si tienen un paciente muy hipoalbuminémico, les recomiendo que le apliquen esta. Si no, pueden aplicar esta fórmula. Cloro más bicarbonato menos sodio, valor normal de 8 a 12. ¿Cuál es la utilidad de esto? Que me va a orientar a mí hacia la causa de la acidemia metabólica. Solo se aplica para acidemia metabólica. Si tenemos una acidemia con un anión GAP normal, la causa puede ser gastrointestinal, por diarreas, por fístulas digestivas, fístulas quintéricas, embólvulos, o a nivel renal por acidosis, por uso de inhibidores de la anhidrasa carbónica. Pero si tenemos una acidemia metabólica con un anión GAP mayor de 12, con un anión GAP elevado, la causa puede ser una cetoacidosis diabética, cetoacidosis de ayuno, por uremia, la acidosis láctica, una cetoacidosis enólica o alcohólica o intoxicación por metanol, por salicilatos. ¿Ok? Entonces, utilidad del anión GAP es conocer la causa, orientar a la causa. Esto no se lo tienen que aprender, está en internet y está en diferentes aplicaciones. Lo que quiero que sepan es que hay algunas fórmulas para yo definir ya en el último paso, paso 4, si el trastorno es simple o el trastorno es mixto. En casos, por ejemplo, de que ustedes sigan colocando terapéutica y ven que el paciente no me compensa, entonces, pues puede ser que haya un trastorno mixto, que hay un factor que nosotros estamos descuidando y que debemos intervenir para que el paciente mejore. ¿Listo? Entonces, Carol, ahí tienes esos gases. Bueno, tendríamos que mirar entonces la PCO2 está aumentada, 94. La ¿Cómo está el pH? Paso 1, primero, pH. pH 77 está disminuido. Sí. La PCO2. No, están 25. 25, o sea,
disminuido también. Sí. Entonces ahí ya tenemos 2 y 2 disminuidos y el bicarbonato está en 11, que está disminuida también. Uh-huh. Acidosis metabólica. Es una acidosis metabólica, exacto. Y la PCO2 está baja por Compensación. ¿por qué? Porque está compensando. Porque me está compensando. Muy bien. El exceso de base es este valor que nosotros vemos acá como BE. Les decía que es de -2 a +2. Lo que está de -2 hacia abajo, -3, -4, obviamente aplica hacia acidemia. Mientras que de +2, +3, +4, +5 hacia alcalemia. Mira cómo está el valor. Está muy negativo. Entonces, eso te confirma, aunque aquí no lo necesitábamos tanto porque estábamos viendo que el pH está efectivamente disminuido, pero eso te puede confirmar entonces el caso de acidemia. Entonces vamos aquí a aplicar el paso 4 para que tengan más o menos una idea. Esto siempre no lo van a tener que aplicar, le dije que solo en algunos casos. Este particular es una acidemia metabólica. La tabla me dice que en casos de acidemia metabólica yo cuento con la fórmula de Winter para saber si el paciente me está compensando adecuadamente. Esa es la utilidad. Si él está bien o está mal, si hay un trastorno mixto o no hay un trastorno mixto. Entonces la fórmula me dice que la PCO2 que debe tener al paciente es igual a 1.5 por el bicarbonato que me reporta los gases más 8. En este caso, 1.5 por 11.5, que es el bicarbonato de él, más 8 me da 25.2, pero es un rango, más o menos 2. Entonces, de 25.2, 2 hacia abajo es 23.2, hasta 2 hacia arriba, 27.2. Entonces, ¿qué significa esto? Que para decir que el paciente está bien compensado, que es un trastorno simple, la PCO2 debería estar entre 23.2 y 27.2. ¿Y cómo la tiene? Justo. Ese rango. Está perfecto, en el rango. justo en el rango. Entonces, simplemente es un trastorno simple, es una acidemia metabólica pura. Si, por ejemplo, este paciente no tuviera 25.2, sino que tuviera 15, o sea, que estuviera más bajo de lo esperado, eso significaría que tiene una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria. Pero si por el contrario esto no estuviera en 25.2 sino en 35, tendría también un trastorno mixto, pero hacia la acidemia. Sería una acidemia metabólica y una acidemia respiratoria. ¿Por qué? Porque está reteniendo más de lo que debe retener. O en el caso contrario, porque está barriendo más de lo que debe barrer. Pero él está bien compensado a pesar de su pH. ¿Ok? Ana María. Sí, doc. Ahí tienes esos gases. Tiene el pH elevado, o sea, está en alcalosis. Uh-huh. El PCO2 está, creo que disminuido. Uh-huh. El bicarbonato, creo que también está, ya voy. El bicarbonato está bien, está dentro de los límites. Entonces se puede hablar de una, espere. ¿Es una alcalosis respiratoria? No sé, dime tú. Bueno, para la alcalosis, el CO2 debe estar disminuido y está disminuido para decir que es una respiratoria. Es una alcalosis respiratoria. ¿Alguien tiene otro diagnóstico o piensa lo contrario? ¿O todos están de acuerdo? Diego, dime. En ese caso, pues yo también diría que una alcalosis respiratoria y sería como aguda, porque pues hay cambios. Exacto, es aguda. Sí, una alcalosis respiratoria es un trastorno agudo. ¿Quién más levantó la mano? Dime, Sandro. Y pues no estaría compensada. No está compensada, es una alcalosis respiratoria que está descompensada probablemente porque es aguda. Dime, Michelle. Sí, iba a decir eso, Doc, porque también tiene el bicarbonato en límites, Ajá, está en el 22. límite. Quizá ya vaya a empezar a modificarse, pero aún no lo ha hecho. Dime, creo que fue Ana María, ¿levantaste mano también?
Sí, Doc, lo que pasa es que tengo un poco de dudas ahí en cuando está compensada y cuando está descompensada. Generalmente hablamos de compensado cuando el pH no está modificado. Compensado cuando el pH está aún dentro de límites normales y descompensado cuando el pH ya se modificó. Entonces aquí está descompensado. ¿Qué no entiendes, Ana María? Pero no, pensé que se basaba más que todo en el otro, por ejemplo, esta es una alcalosis respiratoria, pensé que lo que iba a compensarla era los niveles de bicarbonato. Sí, es que eso es lo que me va a tratar de compensar. Okay. Y ese bicarbonato va a empezar a bajar. A disminuir, sí. Sí, para tratar de compensar, pero mira que aún no lo ha hecho, entonces está descompensado aún. Sí. ¿Listo? Okay, entonces es una alcalemia respiratoria no compensada o descompensada. Muy bien. Entonces, Warren. Déjale de todo, por favor. Paciente de 68 años de edad con antecedentes de POC, se presenta al servicio de urgencias con exacerbación de disnea, incremento en la producción de esputo, el cual es purulento. Los gases arteriales, está el pH en 7.27, lo cual nos indica pues una acidosis. La PCO2 la tiene en 60, aumentada. Sí. La PO2 en 58 está disminuida y el bicarbonato en 33, lo que quiere decir que está aumentado. Entonces, pues, como estamos hablando de un pH de 7.27, podríamos hablar de una acidosis respiratoria. Una acidosis respiratoria, ¿aguda o crónica? Pues en este caso que el pH ya está, que el pH está disminuido, diría que es aguda. Pero mira el bicarbonato. Ok, sí, tiene razón. Entonces, como el bicarbonato. Que puede ser que fue una acidemia tan severa que aún el bicarbonato no ha logrado compensar. Pero sí, es una acidemia respiratoria. ¿Compensada o descompensada? No, descompensada. Porque el pH está modificado, ¿verdad? Sí, señora. Bien. Sandro. Bueno, acá nos hablan de un pH de 7.51 que está aumentado, un PCO2 de 44 está en rangos normales, límites, y una PO2 de 83, también normal, y un bicarbonato de 28, ligeramente aumentado. Entonces, hablaríamos de una alcalosis metabólica. Una alcalosis metabólica. ¿Alguien no está de acuerdo? Todos están de acuerdo, ¿sí? En que es una alcalosis metabólica. Pueden asentar con la cabeza, que yo los estoy mirando. Sería aguda también, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay cambios. No ha empezado a subir. El bicarbonato no ha empezado a elevarse. Sí, ya se elevó. No, ¿Cuáles son los valores normales de bicarbonato? Sí, está elevado 2 el PCO2 es el que no ha empezado. Está elevado. Pero el bicarbonato ya elevó. Sí, el bicarbonato de ya. 22 a 26. Sería descompensada, ¿no? Ajá, sí. Está descompensada porque el pH exactamente está modificado. A ver, aquí está Sebastián. Sí, ¿cuál Sebastián, Doc? Sebastián Pazmiño. Sí, Doc, aquí estoy. Ajá. Bueno, Sebastián, aquí tienes esos gases. Paciente de 18 años de edad con diabetes mellitus tipo 1. ¿Me puedes, ¿me puedes prender la cámara? Perdón, prenderme la cámara. Ahí. Ya, ajá, cuéntame, sigue. Bueno, paciente de 18 años de edad con diabetes mellitus tipo 1 acude por cuadros de poliuria, polidipsia, decaimiento. Se encuentra
deshidratada, mucosa oral seca, presión arterial de 80 sobre 60 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 115, respiratoria de 26, con un pH, bueno, ¿esos valores los leo? Sí, todo. pH de 7,2, PCO2 de 21, bicarbonato de 5, sodio 130, cloro de 100. Pues el pH yo puedo ver, obviamente, que está disminuido. Entonces tendríamos un trastorno acidémico, acidemia. Una PCO2 de 21 estaría abajo. Entonces... ¿Bicarbonato en cuánto? Bicarbonato en 5. ¿Qué trastorno hay ahí, Joan Sebastián? El bicarbonato está bajo. ¿Qué trastorno es? Pues para mí sería una acidosis. A ver. ¿De qué tipo? El pH está bajo, la PCO2 está bajo. ¿Metabólica? Una acidosis metabólica. ¿Y cuánto tiene el anión GAP? Calcúlame el anión GAP. GAP, ya. Sería sodio. Cloro más bicarbonato menos sodio. Cloro 100 más bicarbonato 5, 105 menos 130. ¿Cuánto es eso? Sodio menos cloro más bicarbonato. Cloro más bicarbonato da 105 y el sodio 130. 130 menos 105, ¿cuánto es? 25. 25. Entonces es una acidemia metabólica con anión GAP elevado. ¿Cuál es la causa, Joan Sebastián? En ese contexto. Para mí podría ser una acidosis diabética. Una cetoacidosis diabética. Está muy claro, es una paciente o un paciente joven, diabético tipo 1, ya por ahí tú te vas orientando. Entonces siempre los gases solos no tienen utilidad, pues obviamente siempre van a ir acompañados del contexto del paciente. Muy bien. Valentina Morantes. Sí, señora. Ahí tienes esos gases, dime diagnóstico. El pH está en 7.44, estaría en rangos normales. El CO2 estaría en 33.4, estaría disminuido el CO2. Y el bicarbonato, ¿dónde está? Ahí te lo estoy señalando. Okay. El bicarbonato estaría en 22, estaría pues en rangos normales, sí. Estaría en límite. Entonces estaríamos hablando de la CO2 es la única que está disminuida, entonces, pero el pH está normal. Entonces podría ser, bueno, está normal, pero está tirando más para arriba, entonces podríamos hablar de una alcalosis respiratoria. Dime, Michelle. Doc, yo tengo una pregunta. Tengo entendido que los valores normales de la PCO2 están entre 35 y 45. Ajá. Sí. Entonces, pues estarían normales. ¿En serio? ¿No? ¿No alcanzas a ver bien? 33. Ah, está disminuida. Ana María, dime. No, yo solo iba a opinar que está de acuerdo con lo que dijo Shirley. Ajá, sí. Efectivamente, una alcalosis respiratoria. Les decía, los gases arteriales, su única utilidad pues no es la evaluación del equilibrio ácido-base, también sirve para evaluar la esfera respiratoria en el paciente, ¿sí?
Tenemos un parámetro, se los muestro acá en los gases arteriales me los va a registrar todos, es este que vemos acá como índice PF, índice de PAFI, índice de Kirby o índice de oxigenación tisular, también se le conoce. Aquí en este caso tiene 85, el valor normal es mayor a 300, pero si el valor está entre 200 y 300, ese paciente tiene una disfunción pulmonar leve. Cuando está entre 100 y 200 hay una disfunción pulmonar moderada y si está en menos de 100 es una disfunción pulmonar severa. Entonces, en este caso, por ejemplo, que estoy viendo que tiene una PAFI de 85, ¿qué grado de disfunción pulmonar tiene ese paciente? Severa. Es severa. No vi quién levantó manos. ¿Sandro? No, yo doctora, pero yo para decir que era severa. Sí, severa. Entonces, si ustedes están, por ejemplo, trabajando en, no sé, un pueblo, por allá, en Tarra, no sé dónde, donde no tienen un equipo de gases arteriales, o están en Atalaya, en el puesto de salud, tampoco creo que hay gasómetro allí, entonces pueden ustedes calcularle el índice SAFI, que es este que vemos acá a la derecha. Los valores normales son diferentes. Aquí lo normal es de mayor a 460, considerado como normal. De 310 a 460 leve, 160 a 310 moderado y menos de 160 severa. ¿Cómo lo van a calcular? Van a dividir la saturación con la que llega el paciente, que ustedes le pueden medir con cualquier oxímetro de pulso, con los monitores que tienen en todos los puestos de salud, lo van a dividir entre el FIO2. ¿Saben lo que es el FIO2? La fracción inspirada de oxígeno. ¿Y cuál es el valor normal? Ahorita todos nosotros, porque no veo a nadie con dispositivo, ¿cuál es el FIO2 de todos nosotros? Es 21%. 21% o 0,21. 21% es el FIO2 que tenemos todos, es el oxígeno ambiente, digamos. Entonces, si al paciente les llega de la casa, por ejemplo, va a tener una FIO2 de 0,21. Ustedes van a dividir la saturación que les mide con el oxímetro entre la FIO2. Ejemplo, les llegó el paciente epocoso, que tenía mucha disnea, llegó cianótico, lo saturan y está saturando 40. Y viene de la casa. ¿Cuál será la SAFI de ese señor? Saturó 40% y viene de su casa. 190. ¿Sí? ¿Eso les dio a todos? ¿Cómo lo dividiste? Sí, señora. 40 y 0,21. ¿A cuánto? 190. Entonces, ¿qué grado de disfunción pulmonar tiene? Moderado. Moderado porque es SAFI y no PAFI. La PAFI ustedes la van a conseguir siempre en los gases arteriales. Los gases arteriales me va a registrar algunos temperatura, algunos electrolitos. La FIO2 siempre me la tienen que reportar. En este caso 0,70. Es un paciente que tiene un dispositivo de oxígeno. Y miren que está con una disfunción pulmonar severa. A pesar de que si yo reviso, el pH está bien, de repente la PCO2 está un poco baja, el bicarbonato está normal, pero si veo la parte respiratoria, ¿qué parámetros me interesan a mí si yo no quiero tanto evaluar pues la parte ácido base, sino respiratorio? Pues la PO2. Miren la PO2 de él, ¿cómo está? Baja. Disminuida. Exacto. Miro el FIO2, miro la PAFI, puedo mirar la saturación de oxígeno también, en este caso 93%. Y con eso yo me voy a guiar, ¿ok? Entonces, Valentina Picón. Sí, doc. Ahí tienes esos gases. Dime la parte de ácido base. Bueno, el pH parece estar dentro de los rangos normales. Ok, el PCO2 está en 24.7, eso quiere decir que está disminuido. Y el bicarbonato está en 13.3, o sea que también estaría disminuido. Entonces, ¿estaríamos hablando de una acidosis metabólica? Una acidosis metabólica. Ajá. Mira la... Dime, Warren. O una Una pregunta. también. Ese pH es 7.30 y... Bueno, 7.349. Ya está en ¿Está acidemia. normal? ¿O Ya está está en disminuido? acidemia. Sí, está en acidemia. Así sea 0.001, que está disminuido, pero está bajo lo normal. Ya no está en 7.35, ya aplica. Ajá, ¿y la parte respiratoria, Sarik? Bueno, el FIO2 está en 0.32.
Eso quiere decir que, profe, yo la verdad no, doc, perdón, que no entendí muy bien esa parte. En este caso, el FIO2 está en 32 y lo normal sería 21. Eso quiere decir que quizás está recibiendo oxigenación. Que tiene un dispositivo de oxígeno. Y aquí les traigo, por ejemplo, esta muestra. Aquí está, vamos a ver, de acuerdo a los litros del dispositivo me va a aportar determinado FIO2. Esta aquí es la cánula nasal, que todos la deben conocer, es el más común y lo tienen en todos los puestos de salud. Siempre les digo a todos los grupos, los años que tengo dando clase, que no le coloquen 5 litros porque el sistema no me da 5 litros realmente de aporte de oxígeno. Lo máximo que lo pueden utilizar es hasta 4 litros. Y lo máximo que él me va a aportar es una FIO2 de 0.36. Si ustedes necesitan colocarle al paciente 5 litros o una FIO2 de 0.40, utilicen más bien una máscara simple. Entonces a 1 litro me aporta 0.24, a 2 litros 0.28, 3 litros 0.32 y 4 litros 0.36. De ahí salto a la máscara de oxígeno simple, que con 5 a 6 litros me aporta entre 40 y 45 o 0.40, 0.45 de FIO2 y así respectivamente hasta 8 litros. Más de 8 litros tampoco utilicen una máscara simple. Si más de 8 litros necesitan, el paciente sigue hipoxémico, pues pasen a una máscara con reservorio de reinhalación o de no reinhalación, de acuerdo a lo que ustedes decidan si quieren retener CO2 o no quieren retener CO2. La máscara de no reinhalación me ayuda a mí a retener CO2 también. Entonces, si tienes un paciente en acidemia respiratoria que está hipoxémico y tiene la PCO2 elevada porque es una acidemia respiratoria, no me le vayan a colocar una máscara con reservorio de no reinhalación porque me va a retener más y va a ser una encefalopatía hipercápnica y van a tener que meterlo a UCI con un CPAP. ¿Listo, Warren? Doc, con respecto a lo de que tú mencionabas que aporta, digamos, ¿se le suma ese porcentaje al ambiente o ese porcentaje Esto es lo que da, está? punto. Lo que tú ves acá es el valor del FIO2, no más. ¿Listo? Entonces, esta máscara que está acá es muy buena, es el Filta Mask, a veces no se consigue, pero hace muy buen sello en el paciente, es muy bien tolerada y equivale a una máscara de oxígeno simple, ¿ok? Entonces, ustedes colocan un Filta Mask y le van a utilizar entre 5 a 8 litros de acuerdo a lo que consideren. Sari, dime. Doc, yo tenía una pregunta respecto a eso. Nosotros, ¿cuándo sabemos cuántos litros darle a, darle a un paciente en este caso? Esa es una muy buena pregunta y ahorita te la voy a responder más adelante. Listo. Entonces, les decía que si necesitan más de 8 litros, coloquen una máscara con reservorio que me aporta desde 0.60 hasta 0.90. Este que está acá, siempre se los traigo de cultura general, se llama la máscara Helmet. La diferencia de estas es que todas estas se utilizan con un flujómetro de oxígeno de pared, como ustedes debieron haber visto en el hospital y hay en todos los puestos de salud, pero esta, a diferencia, tiene que ser utilizada con un ventilador mecánico. Se comenzó a utilizar mucho, quizá en otros países lo utilizan desde hace tiempo, aquí lo vimos durante la pandemia, y pues necesita ser un ventilador conectado a ventilación, a un ventilador mecánico, por lo tanto se maneja en UCI. La ventaja es que le va a evitar al paciente la intubación y que el paciente va a estar consciente, con una sedación consciente, pero va a estar consciente. Entonces, pues el paciente lo tolera mucho y me aporta una FIO2 de 100% por sí. Entonces, les decía, acá, ¿quién estaba leyéndome esos gases? Yo, Doc. Dale. La parte respiratoria, ahora sí, ya sabes lo que es una FIO2 al 32%, ¿verdad? Sí, señora. ¿Qué dispositivo tiene? Sería una cánula nasal. ¿A cuántos litros? ¿A 4? ¿A 3? ¿A 3? A 3 litros. Ok. Ajá. Entonces, ya viste la FIO2. ¿Qué más quieres ver ahí? La presión parcial de oxígeno también. Está en 75. ¿Qué más quieres ver? También podríamos ver la saturación de oxígeno, que está la tienes en 95. 95. Y la PAFI. La PAFI en 237. ¿Eso sería moderada? Es una disfunción pulmonar ¿qué? Moderada. Sí. ¿Quién da más o menos? Leve. Sería leve. Es una disfunción pulmonar leve. Entre 100 y 200 se considera como moderada, recuérdale. Listo, de sí, 200 señora. a 300 es una disfunción pulmonar leve. Listo. ¿Qué pasa?
que ustedes todos jóvenes obviamente deben tener una PO2 esperada entre 80 y 100. Incluso yo que no soy tan joven también. Pero una persona de 70 años, 80 años, no va a tener una PO2 esperada de 80, 85, 90. Entonces, para eso ustedes tienen que saber que hay fórmulas para calcularle al paciente la PO2 esperada de acuerdo a su edad. Hay algunos que lo utilizan con los cambios de posición. Yo les recomiendo que se aprendan la que está en la estrella roja, que es edad entre 2 menos 109. De decirles un punto de corte de edad del cual deben aplicarlo, pues no está muy bien establecido, pero los pocos estudios que hay lo han aplicado en pacientes mayores de 60 años, 60 años. Entonces pueden utilizarlo de repente en mayores de esa edad para saber cuál es la PO2 esperada, porque de repente si estos gases arteriales son de alguno de ustedes, pues obviamente yo puedo decir que está hipoxémico. Pero si es de un paciente de 80 años, esa PO2 probablemente esté perfecta. ¿Sí? ¿Me entienden todos? Siempre deben calcularlo. En un paciente mayor, la PO2 esperada para la edad. Repito la fórmula. Edad entre 2 menos 109. Es muy sencilla. Y al correlacionar los resultados con esta otra fórmula, que es un poquito más compleja, edad por 0.42 menos 103.5, los resultados pues son bastante parecidos. ¿Ok? Bueno, ya les mostré espero que más o menos se acuerden de la FIO2, eso está de todas maneras en internet. Aquí tenemos este caso, vamos a ver ahora con María Alejandra. Sí, señora. Ajá. Entonces, primero miramos el pH. Ajá. Entonces, está en 7.42, o sea que está normal. Sí. Después vamos a mirar el CO2, que está en 27, entonces estaría disminuido. Sí. Después vamos a mirar el bicarbonato, no lo veo. 17.5, está también disminuido. Y vamos a mirar también el oxígeno, que está en 55, también está disminuido. Entonces el pH está normal, pero está tirando hacia arriba. Entonces sería una alcalosis. Y ¿de qué tipo? ¿Una todo lo demás, qué? ya voy. Esto sería una alcalosis y todo lo demás está disminuido, entonces sería una alcalosis respiratoria. Una alcalosis respiratoria. Este es el caso justo donde el exceso de base es el que me va a ayudar. ¿Cómo está el exceso de base, María? Es B, ¿sí? Sí. Está en menos 5. Entonces, si está en menos 5, esto era... Si estaba negativo, era alcalosis. No. Recuerda que lo que está muy negativo hacia abajo es acidosis y lo que está positivo es alcalosis. Ok. Dime, Michelle. No, era para decir eso, que nos había dicho que cuando era negativo era acidosis. Entonces, claro, al principio cualquiera puede estar de acuerdo con María, no, si el pH está tendiendo más hacia arriba, entonces debe ser una alcalosis respiratoria. Pero les dije que no en todos los casos es así, y este es uno de esos particularmente. Y para eso tienen el exceso de base que está muy negativo, y cuando está muy negativo, ¿qué es, María? Entonces sería una acidosis. Si está muy negativo, sería una acidosis. ¿Una acidosis de qué tipo? Respiratoria. No. Sandro. Metabólica. Lo normal sería hasta menos 2, ¿cierto? Sí, de menos 2 a más 2. Doc, ahí sería una acidosis metabólica, ¿no? Es una acidosis metabólica. María, quiero que me entiendas esto. No puede haber una acidosis respiratoria con una PCO2 bajita, así como no puede haber una acidosis metabólica con bicarbonato alto. No, porque el criterio de por sí de una acidosis metabólica, por ejemplo, es que esté bajo el bicarbonato, o de una alcalosis metabólica es que esté alto el bicarbonato. Lo mismo pasa en las respiratorias. En la acidosis respiratoria, la PCO2 tiene que estar alta. Y en la alcalosis respiratoria, la PCO2 tiene que estar bajita. ¿Sí? Sí, señora. ¿Viste, María? Entonces, es una acidosis metabólica. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué puede estar pasando aquí?
que quizá me está barriendo más CO2 del que debe barrer. Entonces, por eso el pH está tendiendo más hacia el límite superior. ¿Ok? Ahora, María, muéstrame la parte respiratoria. Entonces, primero, pues le vamos a mirar el FIO2, que está en 0,32. ¿Qué es eso? Entonces, si está en 0,32, quiere decir que tiene cánula nasal de 3 litros. Ajá. ¿Cómo está la PO2? La PO2 habíamos dicho que estaba disminuida, estaba en 55. No veo, el PAFI no lo veo. Está en 172. 172, entonces quiere decir que es moderada. Ajá. Está pues en moderado. Sí. Y ya. ¿Y qué vas a hacer con él? ¿Qué se te ocurre hacer? ¿Qué crees tú? Pues si la PAFI está en moderada, le cambiaría la cánula. Pues ahí no te tomes en cuenta, ahí pienso yo, no tienes que tomar tanto en cuenta la PAFI, sino la PO2. Ok. ¿Por qué? Porque mientras tú más le aumentes al FIO2, mientras tú le pongas máscara simple, máscara, la PAFI te va a caer. Siempre es así. Mientras más FIO2 pongas, mientras más aumentes, la PAFI va más para abajo. Así que no te puedes guiar por la PAFI para tú decidir cambiar el dispositivo. Tienes una PO2 que así el paciente tenga 200 años, yo creo que está bajita, calculándola para la edad, ¿no? Está muy baja. Entonces, obviamente hay que cambiar el dispositivo. Para un paciente de 30 años, su PO2 esperada es de 80. Pero si este paciente tiene 70 años, la PO2 esperada es 74 de acuerdo a la fórmula que les di. De igual manera, está muy bajito, ¿verdad? Sí, señora. Sí, listo, está bien. ¿Entendieron todos? Dime. Doc, disminuye la PAFI. Mientras más FIO2 pongas, la PAFI va a disminuir. Porque es de función pulmonar, ¿no? O sea, es como si los pulmones estuvieran más como perezosos. Y porque recuerda que en la fórmula es la relación de la PO2 con la FIO2. Si tú aumentas, él te va a caer. Por supuesto, si hay disfunción pulmonar. Ese parámetro no es parámetro de mortalidad, no es uno para yo decir mortalidad, pero sí es muy útil en casos, por ejemplo, de que yo decida intubar un paciente o extubar un paciente, por ejemplo. Cuando hubo la pandemia, que nos guiábamos tanto por los gases arteriales, en los pacientes que tenían FIO2 que se mantenían menores a 100, que tenía una disfunción pulmonar y que veíamos que pasaba, que le poníamos las medidas y no arrancaban, la FIO2 no aumentaba, generalmente ese paciente terminaba en UCI y casi siempre terminaba intubado o con una máscara helmet cuando había disponibilidad, la que les mostré que parece como un astronauta o una oxígeno. ¿Okay? Entonces está claro hasta acá. La pregunta de Sari que me había hecho que cómo decido yo de repente qué dispositivo o qué FIO2 colocarle, se responde con esta fórmula. Es muy importante. La FIO2 deseada es igual a la PO2 del paciente a la esperada, es decir, si tiene 30 años o ustedes les pongo de 80 y si tiene 70 años se la tengo que calcular de acuerdo a la edad por la FIO2 que me registra los gases arteriales entre la PO2 que me registran los gases también. Entonces, la PO2 deseada para este paciente que tiene 70 años, esto que vemos acá en cuadritos son los mismos gases arteriales de la diapositiva anterior. Entonces, él tiene su PO2 esperada para su edad de 70 años es de 74. Edad entre 2 menos 109 me da 74. Por la FIO2 que tiene, ¿cuánto tiene? 0.32, ¿sí? Entre la PO2 actual, 55. ¿Cuánto me da eso? 0.43, ¿verdad? Entonces, Michelle, ¿qué dispositivo le vas a poner? Ahí ya no sería cánulas, sino máscara. ¿Qué máscara? Máscara, sí, por lo que nos decía de... Una máscara simple. De los libros. ¿Sí? Sí.
Listo. ¿Todos entienden esto? Dime, Warren. Doc, No, sí, yo tengo una pregunta. Ya va, Warren, ya que levantó mano. Una máscara de oxígeno simple de 5 a 6 litros por minuto. Le vas a poner tú, considera. Sí. Listo. ¿Quién más preguntó? ¿Quién tenía una duda? Entonces, según lo que usted nos decía ahorita, Doc, la guía que se debe tener para determinar el cambio de tipo de suministro de oxígeno en el paciente es la PO2, ¿sí? No, no la PAFI ni la FIO. ¿Cómo? Repite tu pregunta, hazme el favor. El parámetro para yo decidir el cambio de dispositivo. Sí, o sea, si digamos se le cambia de cánula a máscara sería la PO2, La ¿sí? PO2 es el principal, sí. La PO2 es el principal por el cual tú te debes guiar. Por supuesto, siempre adecuado a la edad del paciente. Siempre. Porque si te llegó el Filomeno que tiene 95 años, pues obviamente tú no me le vas a poner una máscara con reservorio para llegarle porque su PO2 esperada es de 80, o sea, no lo es. Con 95 años, no sé cuánto da, 95 entre 2 menos 109, pero debe ser como 60, más o menos. Cercano a eso. Bien. Yarixa. Sí, Doc. Ajá, ahí tienes tus gases. Bueno. Dale rápido porque Diego se está durmiendo, por favor. Vale, Doc. Bueno, no, sí está haciendo calor. pH. Está haciendo demasiado calor acá en la casa. ¿Ah, sí? Bueno, pH es de 7.41, estaría entre los rangos normales. La PCO2 está aumentada. Y no alcanzó a ver el bicarbonato. 29.9. Y ese también está aumentado. Entonces, pues tenemos un pH normal, ¿sí? Pero que iría más hacia una alcalosis, ¿verdad? No sé. Y pues básicamente el bicarbonato está disminuido. El bicarbonato está disminuido. No. ¿Cuáles son los valores normales de bicarbonato? A ver. 22 a 26, qué pena. Es que estoy viendo acá todo enredado con los... Ya, ese sí está, aumentado. Ajá. Ajá. ¿Qué más está aumentado? Y la PCO2 también estaría aumentada. Ajá, entonces, ¿qué hay ahí? Iríamos por una alcalosis metabólica. Pues, ¿Y por qué no es una acidosis respiratoria? Porque yo tengo el pH está normal, ahí puede ser cualquiera de las dos. Viendo ya el exceso de base, ¿Qué me dice el exceso de base? Es 4,6, ¿verdad? 4.6. Está positivo, entonces sería más para una alcalosis. Exactamente, entonces es una alcalosis metabólica y por eso no es una acidosis respiratoria. ¿Hay alguno de ustedes que no haya entendido esto? Dígame y se los vuelvo a explicar, no hay problema. ¿O todos entendieron? Diego, Sebastián, el otro Sebastián, son dos Sebastianes. Juan Sebastián y Joan Sebastián, los dos, ¿entendieron? Yo me perdí en lo de... ¿Joan? Ajá, dime. ¿En dónde te perdiste? En lo del exceso de base. El exceso de base, el valor normal es de -2, ok, quizá tú eres de los que entró después, de -2 a +2. Ese es el valor normal. -2, -1, 0, 1, 2 es normal. Eso te sirve a ti porque cuando está positivo, +2, +3, +4, +5, estamos hablando de alcalemia. Y cuando está negativo, -2, -3, -4, -5, es una acidemia. En este caso, si yo tengo la PCO2 alta, pudiera ser una acidosis respiratoria, porque en la acidosis respiratoria la PCO2 está alta. Pero ¿qué pasa? Que el exceso de base me dice a mí que no es un valor negativo, por lo tanto no hay una acidemia. ¿Me entendiste, Joan? Sí. Ya. Listo. El otro Sebastián se durmió, que no ha vuelto a hablar. No, perfecto y claro. ¿Dónde está? ¿Sí? Bueno. Estoy. Ah, bueno. Sí, la verdad, entonces, sí que Yarixa, seguimos. Ana María, dime. Entonces, que la CO2 está elevada significa que está intentando compensar. Exactamente. Es una alcalosis o una alcalemia metabólica y está reteniendo CO2, está respirando probablemente más lento
para tratar de compensar y que no se pase ese pH de 7.45. Yarixa, la parte respiratoria, ¿qué parámetros vas a ver? Rápido, ya tenemos una hora y 11 minutos. La FiO2 que está en 0,28, entonces indicaría que está con una cánula de oxígeno al 2. Al 2. Ajá, ¿qué más? Ajá. También vería la parte de lo del índice. ¿Cómo está? Ese es 407, ¿verdad? Ajá. ¿Qué grado de disfunción pulmonar tiene? Pues no tendría grado de disfunción, ¿verdad? Ajá. ¿Qué más vas a ver rápido? ¿Qué más? Porque vimos la PO2. ¿Cuánto está? 114, está aumentada. Ajá. ¿Qué vas a hacer, Yarisa? Tú eres el médico de guardia, rápido, la fisioterapeuta te dio los gases, el paciente está esperando, ¿qué vas a hacer? Si estaría aumentada, entonces disminuiría el oxígeno. ¿Te lo quitas? Sí, quítaselo. Ahí no tienes que aplicar fórmula, ahí no tienes que nada. Le retiras, está hiperoxigenado, el oxígeno es tóxico también. Ok, entonces le quitas y listo. Sí soy. Sí soy. Está muy bueno el meme, Doc. ¿Qué dice? ¿Quién dijo sí soy? Warren. Bueno, ajá. Voluntario. Valentina. No, voluntarios no. Valentina. Ok, observamos que el pH se encuentra en 7.48, entonces estaría alto, hablaríamos de una alcalosis. El CO2 estaría en 116, ¿sí? Sí. CO2 33. Ok. El CO2 en 33 estaría disminuido. Y el bicarbonato estaría en 24, estaría en rangos normales, entonces estaríamos hablando de una alcalosis respiratoria. Una alcalosis respiratoria. Ahora mira la parte respiratoria del paciente. En la parte respiratoria tenemos que el FiO2 está con cánula al 2%. No. 24 no es al 2, no es a 2 litros por minuto. Ah, ¿no? Es a 1. 24 es 1 litro por minuto. Ok. Listo. ¿Qué más ves? La presión de oxígeno está esa sí es 116. ¿Sí? Entonces, pues con eso indicaría, o sea, se tiene que quitar el oxígeno al paciente porque está hiperoxigenado. ¿Y qué grado de disfunción pulmonar tiene? Disfunción, no tiene porque está en 484 y es mayor a 300, entonces no tiene disfunción. ¿Voluntario? ¿Ninguno? Yo. ¿Quién es yo? Michelle. Bueno, Michelle, dime. Ácido base, rápido. Diego. Está en menos 5, Doc. Sí, dice menos 5.0. Eso quiere decir que está tirando más hacia acidemia, ¿no? Acidemia. Sí, acidosis. No, la PCO2. La PCO2 está en 27, está baja. En 27, sí. Ajá. Y el bicarbonato está en 17, está disminuido también. Y está en menos, entonces sería una acidosis. Metabólica, sí. Ajá. Diego, la parte respiratoria. Tiene una FiO2 de 0.32. Eso quiere decir que tiene, ya te digo qué dispositivo, que lo tengo acá. 0.2, una cánula de oxígeno a 3 litros, ¿no? También miramos la PCO2 que está en 27.1. Ya no me interesa mucho para la parte respiratoria. Mira la PO2, 55. La PO2 está en 55. Pues también me interesa la PCO2 porque retiene o barre, pero en este caso vamos a ver la PO2. Ajá, 55. Elevada. ¿Elevada la PO2 en 55? No, está disminuida. Acuérdate que es de 80 a 100 y dependiendo de la edad, ¿no? Porque a veces 70 es normal. ¿Y qué más vas a ver? Y voy a ver, ¿qué más voy a ver? La PAFI. La saturación y la PAFI. La PAFI, sí.
172. Y 172. No era. No era porque es de 100 a 200. Exacto. Bien, eso nada más para mostrarle que los gasómetros actualmente pueden reportarme electrolitos, calcio, cloro, potasio, sodio. El potasio es el que yo siempre dudo mucho el del valor porque pues saben que es intracelular y a veces la toma de muestra es un poco laboriosa, se rompe potasio de la célula, entonces hay falsas hipercalemias. Yo en lo particular no le presto tanta atención al potasio que me reportan los electrolitos. Actualmente también me da el Shunt, el anion gap, se me olvidaba decirle, muchos equipos me reportan el anion gap de una vez. Es esto que vemos aquí como AG. En este caso está en 16 y reportan la hemoglobina, el hematocrito y todo esto. Siempre debemos recordar que debemos verificar la técnica que fue utilizada para la toma de muestra, que no haya sido sumamente laboriosa, que pues obviamente no hayamos bajado el émbolo, porque todo esto puede alterar los resultados, y evaluar los gases lo más cercano posible a la toma. Es decir, no es prudente yo tomar decisiones terapéuticas en unos gases que se tomaron 12, 14 horas atrás, porque nuestros pacientes son dinámicos, no son estáticos, y en 12 horas son muchas las cosas que pudieron haber cambiado en ese paciente. ¿Listo? Entonces, bueno. Ay, este no estaba ahí. Bueno, no importa. Esa soy yo. Bueno, con ustedes no. Ustedes afortunadamente fueron participativos, pero a veces sí me toca. Me ha tocado casi que suplicarles que hablen. A ver acá. Ya. Ahora vamos a la mejor parte, que es el quiz. Muchas gracias. Son 10 minuticos. ¿Este es un formalismo? No, ¿qué están ahí llorando? A ver. ¿Me están llorando? Pueden llorar lo que quieran, igual siempre sacan nota, pues ustedes se copian. Entonces, bueno, esto es como para tener un formalismo ahí. Revisen, me hacen el favor si les sirve el enlace. Sí, señora. Bueno, listo, 10 minutos. Son las 8:48 según mi reloj. 8:58 cierro la recepción de respuestas. Estoy aquí pendiente por si tienen alguna duda. ¿Qué le pasa?
Sebastián, actíveme la cámara. Doc, ¿puede decir cuando ya vaya a cerrar, porfa? Yo les aviso. Doctora. ¿Qué pasó, Juan Sebastián? Ya vi. No, qué pena, quería preguntarle, ya terminé, ¿me podría retirar? Si no es molestia. Sí, ya te puedes retirar. ¿Reviste tu nota? Sí. Listo, sí, te puedes retirar, no hay problema. El Bueno, que entregó puede retirarse.
Muchas gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego. Necesito que me envíen los formatos. ¿Se los enviamos directamente a usted? O claro, para Joaquín, no importa. Yo necesito los formatos del o el monitor de cada. Yo el de Valentina ya lo tengo. Me faltan los demás para poderlos llenar, a ver si hoy o mañana le envío ya al doctor Berbesí, que es poco lo que me falta. Listo, muchas gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. ¿Se aprendieron algo? ¿Sí? ¿O no aprendieron nada? Yo creo que sí. Ya al final sabían identificar bastante. No, sí, señora, aprendimos demasiado, además de que pues yo en gases arteriales no estaba muy ducha que digamos y pues fue una clase muy excelente en ese sentido. Gracias, doc. Con gusto. Ajá. Doctora, yo ya acabé ya. Listo, doc, ya acabo de enviar el formulario. Muchas gracias por la clase. Que tenga buena noche. Hasta luego, doctora, buenas noches. Hasta luego, Doc.